al ayuntamiento, al tío Oscar, y... ¿Tienes que ir? ¿Tienes prisa? Bueno, en primer lugar, me imagino que, como yo, muchos de vosotros habéis oído hablar que han habido cambios en los criterios de diagnóstico de la enfermedad, y para ello, para los que hayáis oído como yo, pero no tengáis ni idea, hemos invitado aquí a Carlos Quintanilla. Yo tuve el placer de conocerlo el lunes en la consulta sin saber que era hoy el que iba a venir a dar la jornada, pero bueno, encantada. Todo lo que he oído hablar de ti te han puesto por las nubes y yo, vamos, el trato que tuve contigo me encantó también. Viene del Hospital La Fe, ahora está en el hospital de aquí, el General de Castellón, y bueno, en Huertos Overos se van intercambiando con Belenguer y bueno, nos va a hablar de los criterios de diagnóstico y seguro que nos da una charla espectacular. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno hablar con los pacientes. La verdad es que nos dedicamos un montón de investigación, hacemos un montón de jornadas, pero digamos para nosotros, en cosas de investigación, y la verdad es que eso se ve poco en el lado de los pacientes. Y está muy bien que hayan charlas, pues eso, dirigidos para vosotros, que son realmente para quien va dirigido todo este esfuerzo. Voy a hablar sobre, en parte, de los criterios no diagnósticos, pero también voy a hacer un repaso a lo que es la enfermedad para que se entiendan conceptos que en consulta sé que son muy difíciles de explicar y que normalmente no hay tiempo para explicar. Y me vais a tener que disculpar que luego en el descanso me tendré que marchar porque tengo pacientes esperando que no había forma de cambiarlos a otro día, así que lo siento mucho. Así que sin más, voy a empezar a ver si funciona. Vale, primero vamos a ir desde lo básico para que se entienda. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, es decir, que no se cura y que es para siempre, que es inflamatoria y en parte degenerativa. Esta parte degenerativa es muy complicada de explicar y no se conoce muy bien. Mediada por el sistema inmune. O sea que el problema realmente no es el cerebro ni la médula espinal, son tus defensas que atacan al cerebro y a la médula espinal, pero a tu cerebro y médula espinal en sí no son víctimas. Afectan a la mielina, que también llamada sustancia blanca, que está dentro del sistema nervioso central. ¿Y qué es la mielina? Bueno, la mielina, esto de aquí es una neurona sana y una neurona enferma, cuando ha sufrido un ataque en esclerosis múltiple. La neurona tiene, digamos, un cable que se llama axón, que está recubierta de mielina, que es una especie de plástico o de grasa. Este plástico lo que hace es que la conducción nerviosa, digamos, la electricidad, el impulso eléctrico, vaya muy rápido, para que sea eficiente y gaste poca energía. En la esclerosis múltiple, tus defensas atacan a la mielina, a esta cosita de alrededor. Se destruye. Entonces, ¿qué pasa? Que el impulso nervioso va mucho más lento e incluso se para y no llega al objetivo, no llega a conducir hasta el final. Esto es lo que... y de ahí radican todos los problemas. ¿Por qué ocurre? Es que no se conoce bien, pese a toda la investigación. Se sabe que los linfocitos se activan, los linfocitos son un tipo de células de defensa y entran al sistema nervioso central, que es el cerebro. Normalmente los linfocitos no entran prácticamente nunca dentro del cerebro, pero en este caso sí. Y desencadenan la respuesta de inflamación, dañando la mielina, y esto aparece como múltiples cicatrices. Esclerosis múltiple viene de esclerosis, que quiere decir cicatriz, y múltiple, porque cuando hacían autopsias veían como pequeñas cicatrices en el cerebro, eso se sabe desde hace más de 100 años, por eso tiene este nombre. Esto aparece en el cerebro o en la médula espinal. Como digo, axón sano, un cable, entran los linfocitos, que son estas células, y otros tipos celulares de defensas, van rompiendo la mielina y digamos que se deshace, ¿vale? Y el cable que pasa por dentro, el axón, puede que se rompa o no se rompa. Si no se rompe, si se rompe no va a pasar no va a pasar la información, y si se rompe pues habrá una interrupción de la información a través de ese cable. ¿Y qué ocurre después? Pues después puede ocurrir una cosa, remielización, es decir, que después de un ataque se repara, tienes un brote y te recuperas completamente. Esto es más frecuente en personas jóvenes porque tenemos unas células que son reparadoras.
Hay terapias dirigidas para aumentar la reminización, pero hoy en día son cosas de laboratorio y en humanos no se ha probado todavía nada útil. Pero hay una línea de investigación que es promover la reminización. Otras veces el daño es muy grave y se corta el cable, se pierde, o sea, se pierde el axón, incluso la neurona se puede morir, entonces hay un daño más grave. Y otras veces, digamos que hay una reparación a medias en el que hay una cicatrización. Estas células de aquí, de otro color, que producen una cicatrización, se llaman glía, por eso se llama gliosis, y luego hablaré un poco también de esto. Y otra cosa importante es que la enfermedad es súper heterogénea, es decir, que varía muchísimo de una persona a otra. O sea, hay personas seguramente que se mueran con esclerosis múltiple que no llega a tener síntomas, que son como cicatrices, pero que no llegan a tener síntomas. Hay personas que están muy gravemente afectadas, ¿vale? Y eso es importante saber. Y es que las lesiones, las plaquitas que vemos en la resonancia, solo vemos cicatrices, pero no nos informan del daño real que hay microscópicamente. Nosotros vemos cicatrices, pero esta cicatriz y estas, por ejemplo, estas aquí, no sé si se ve en la resonancia, esta cosita blanca y esta cosita blanca, son dos cicatrices. Pero igual una está cortando el axón y otra simplemente no lo corta, simplemente pasa al impulso nervioso. Entonces, por eso hay tanta variabilidad. Hay gente que tiene muchas lesiones y tiene poca afectación de discapacidad y viceversa. No hay una buena correlación entre la clínica y la radiología. A grandes números, estadísticamente sí, cuanto más lesiones peor, pero a nivel individual cambia bastante. Bueno, y los síntomas creo que ya los podéis conocer, pero son múltiples. Es que es la enfermedad de las 1000 caras, puede dar debilidad, afectación sensitiva, afectación visual, falta de equilibrio. Luego hay otros síntomas que son más invisibles, que luego hablaré un poco de ellas, como el dolor, alteraciones gastrointestinales, afectación del humor, problemas cognitivos, ¿vale? Luego hablaré un poco de esto. Y un concepto importante que siempre lo hablamos en la consulta, que es el concepto de actividad de la enfermedad. ¿Una enfermedad activa o no activa? ¿Qué es esto de la actividad que es tan importante? Actividad se define como o bien la aparición de brotes, o bien la aparición de lesiones nuevas, es decir, que en una resonancia nueva hay cicatrices nuevas que antes no estaban, o que alguna de estas cicatrices antiguas está captando contraste, que esto quiere en realidad decir que está inflamada de ahora. Cuando una lesión capta contraste, quiere decir que esa lesión se ha formado desde hace menos de 3 meses, porque es cuando se forma que está inflamada y esa inflamación se ve con el contraste. Y cuando ya es antigua ya no capta contraste, pero si hay una lesión nueva que no capta contraste y la resonancia de hace 2 años o de hace 1 año no había, sabemos que apareció en el transcurso, o sea, es una lesión nueva y por tanto la enfermedad está activa. Esto se intenta que en todos los pacientes, da igual la forma clínica, remitente, recurrente, progresiva, esté siempre en activo. Y esto ya es, con todos los tratamientos que hay ahora, que luego el doctor Landete los explicará, está ya superado, ¿vale? Tenemos tratamientos súper eficaces para eliminar los brotes y la actividad. Siempre hay casos difíciles, pero esto es lo más fácil de tratar porque tenemos tratamientos antiinflamatorios que quitan esta inflamación. Y ahora voy a mencionar un poco los tipos de esclerosis múltiple, ¿vale? Y desde 2013, una nueva clasificación que se llama el Dublin, al final se ha simplificado. Hay con brotes, o con progresión, o con una mezcla de ambas. Con brotes, esto es debido a la inflamación aguda, y es un episodio agudo de disfunción neurológica. Es pues un empeoramiento agudo que no se explica por fiebre, o por otros síntomas, o por calor, que dura más de 24 horas, y normalmente se tratan con corticoides. Y esto se previene con los fármacos que ponemos, los fármacos modificadores de la enfermedad. Esto ya digo que cada vez es más infrecuente. Bueno, cuando yo empecé en las consultas, no era raro que en las urgencias de neurología en cada semana venían 2 o 3 pacientes con brotes. Hoy en día ya es raro, con los tratamientos nuevos, que venga gente con brotes. Y luego están las formas progresivas, que esto quiere decir progresión, es un empeoramiento progresivo sin recuperación posterior, es decir, que no es debido a los brotes, es un empeoramiento paulatino que no es debido a brote. O sea, un empeoramiento agudo que ocurre a lo largo de 24 o 48 horas es un brote, que suele durar varios días o semanas y luego suele haber una recuperación completa o parcial. En cambio, la progresión es un empeoramiento que no es debido a un brote, o sea, que es más lenta, más progresiva, y que normalmente pues no recupera. A veces
parece fácil, pero a veces la verdad es que es difícil distinguir una cosa de la otra. Y luego otra cosa que no he puesto aquí, que son los pseudobrotes, que son empeoramientos que parecen un brote, pero que no son brotes realmente, que es por estrés, por calor, por alguna infección, y que a veces tenemos dudas, nos tratamos con corticoides, o esperamos para ver si la resonancia nos confirma que ha habido brote, o sacamos una analítica con neurofilamentos para ver si están elevados, que confirme que hay algo de inflamación. A veces no es fácil distinguirlo. No son excluyentes. Tú puedes tener una forma progresiva, es decir, un empeoramiento poco a poco, en el que se sobreañade un brote. Sobre ese empeoramiento paulatino, pues a lo largo de 24 horas se produce una disfunción una alteración de la visión en el ojo derecho. Eso sería un brote en una forma progresiva, o sea, no son excluyentes. Entonces, las formas a brotes normalmente son las más frecuentes, entre el 80-85%, suelen empezar en mujeres entre 20 y 30 años, y para visualizarlo, esto es la discapacidad y esto es el tiempo. Entonces, uno tiene un brote, que es la estrellita, recupera parcialmente y luego entre un brote y otro el paciente está igual. Tiene otro brote, empeora de forma aguda durante días, semanas y luego mejora hasta cierto punto y luego está igual. Esta es la forma principal, ¿vale? Se relaciona con la inflamación aguda y los tratamientos actuales consiguen que esto desaparezca, ya. Entonces, vale, tengas el primer brote, te hacen el diagnóstico, pero después normal es que uno o dos brotes si acaso, pero ya estés estable. Y luego están las formas progresivas. La primariamente progresiva es que desde el principio de la enfermedad nunca ha existido un brote. O sea, empezó con un empeoramiento. Por ejemplo, desde hace 10 años noto que el pie, que me empecé a tener dificultad para caminar cada vez más, y es algo muy paulatino y muy lento. Son el 10% de las esclerosis múltiples, afectan igual a hombres y a mujeres y suele empezar un poco más tarde, a los 40 años. Sobre este empeoramiento puede haber brotes después. Es más raro, pero puede haber brotes. Estos brotes sí que los podemos tratar súper bien con los tratamientos, pero esta progresión, este empeoramiento paulatino, lamentablemente, los tratamientos que tenemos hoy día son muy poco eficaces, lamentablemente. Y luego está la otra forma progresiva, que es la secundariamente progresiva, que es aquel paciente que empezó con forma remitente recurrente, es decir, que empezó con brotes normales, llega un momento, después de varios años, en el que empieza a haber un empeoramiento paulatino que no es debido a los brotes. Eso es que has pasado de una fase remitente recurrente a fases secundariamente progresivas. Es decir, has tenido brotes, esto es la fase remitente recurrente y después hay un empeoramiento paulatino. Intentamos que esto no suceda. Normalmente esto, cuando está así, sin brotes, no se puede tratar. Pero lo que sabemos hoy día es que cuanto antes tratemos esto, más difícil es llegar luego aquí. Y un concepto de lo que llamamos progresión es que un paciente, aunque esté con progresión, no significa que siempre estés progresando. Es decir, que uno puede estar empeorando poco a poco, pero de pronto en un año te quedas estable. Y al cabo de unos años volver a empeorar, y después estable, incluso una leve mejoría. O sea, no, el que está progresando puede ser una forma progresiva y con progresión, o puede ser una forma progresiva pero estable. Entonces, para resumir, formas recurrentes, activa o no activa según si hay brotes o no hay brotes, o en la resonancia hay actividad o no. Luego están las formas progresivas, lo mismo, activa o no activa si hay brotes o no hay brotes sobreimpuestos, o si hay actividad. Y puede haber progresión o no progresión. Es decir, progresión si hay un empeoramiento entre una visita y otra, o sin progresión si entre una visita y otra la persona, el paciente, se encuentra estable. ¿Vale? La esclerosis múltiple progresiva no implica que siempre vayas a estar progresando año tras año. Hay a veces que uno se estabiliza y se estanca. ¿Y qué es la progresión en la esclerosis múltiple? Que esto es donde está ahora toda la investigación metida y lo que es un misterio realmente casi de la neurología y neuroinmunología. Bueno, es el conjunto de procesos que conducen a este empeoramiento progresivo. Se piensa que están presentes desde el principio de la enfermedad en la mayoría, aunque no somos capaces de detectarlo bien. La causa es muy compleja y poco conocida. También lo llaman smoldering MS. Smoldering es que no se ha podido traducir, pero smoldering quiere decir como las brasas. Es decir, que hay como aunque en la resonancia no veamos inflamación, sí que hay una inflamación que no vemos en la resonancia, que son como unas brasas, que lo hacen esta analogía, que hay una inflamación de muy bajo grado crónica, que eso conduce a una neurodegeneración.
no se sabe muy bien y sabemos que los tratamientos que tenemos actualmente hacen muy poquito contra esto. No hay terapias realmente eficaces contra la progresión cuando ya es notorio, o sea, cuando ya clínicamente lo vemos, lamentablemente no hay un tratamiento realmente eficaz. Lo que sí que sabemos es que cuanto antes y más intensamente tratemos desde el principio, menos probabilidades hay que esto se desarrolle en el futuro. Por eso cada vez tratamos desde el principio de forma más fuerte o más agresiva. Y bueno, entre las causas de la progresión, pues bueno, pues a veces si aquí hay una plaquita, la información, la electricidad que pasa de este lado a este lado, se interrumpe. También las plaquitas pueden producirse en la propia corteza cerebral, que eso pueden hacer también que haya un empeoramiento de la memoria y de la cognición. Pueden haber aquí en las partes más profundas del cerebro, que es sustancia gris, que también pueden afectar a la comunicación entre distintas partes del cerebro, y eso puede producir un empeoramiento global y de la memoria. A veces también encontramos, cuando se han hecho estudios en autopsias, que hay una desmineralización difusa de la corteza, que eso también puede afectar a la cognición. Hay muchas posibilidades, la causa exacta se desconoce y probablemente varíe mucho entre paciente y paciente. Como digo, voy a hacer una analogía, lo mismo. Aquí tenemos la mielina, neurona sana, persona sana, o una zona del cerebro de un paciente con esclerosis múltiple que no está afectada. La información desde la neurona, que es aquí, desde el centro, sale disparada a una velocidad altísima. Cuando hay desmineralización, va lento. Y os voy a hacer una analogía. Por ejemplo, si yo quiero ir desde Valencia a Zaragoza, la vía más rápida pues es vía Teruel, 2 horas y 50 minutos. ¿Qué pasa? Esto, imaginaros pues que son neurona A y neurona B que se quieren comunicar en tu cerebro. Imagínate que por una placa de esclerosis múltiple se interrumpe esta vía. No pasa nada porque el cerebro es súper redundante, tiene millones de conexiones redundantes, es decir, que hay vías alternativas para conectarse. No pasa nada, puedo ir vía Madrid o puedo ir pues vía Tarragona. Pero ¿qué pasa? Que tardo bastante más. Va a gastar más energía y más tiempo, por eso va a ser menos eficiente. Pues pongamos, pues voy por Madrid. Pero ¿qué pasa si se interrumpe por otra placa que aparece esta vía? Pues nada, solo podré ir vía Madrid. ¿Pero qué pasará? Todo el tráfico va a tener que ir a través de esta carretera. Madrid se va a congestionar, toda esta vía se va a congestionar de tráfico, porque todos los que ven que iban por aquí y por aquí, ahora solo pueden ir por aquí. Y lo mismo, se juntarán con estos. Por lo tanto, esta zona estará sobrecargada. Y esto, a la larga, si hay muchas plaquitas, hay muchas desconexiones de cables, aunque el cerebro es redundante, lo que puede llegar a producir lo que se llama colapso de la red. Es decir, que cuesta mucho hacer funciones normales porque lo que uno hace de A a B en nada, a un paciente le cuesta más porque tiene que ir pues, por todas estas vías, esto tarda más, además esto está más masificado, pues eso es lo mismo que pasa con las neuronas. ¿Vale? Esto es un ejemplo de lo mismo. Y por eso pues hay más dificultad, más lentitud de procesamiento a veces, o hay más fatiga, se piensa que es por estas cosas. Y es que, ¿qué produce la progresión? Pues depende del paciente, parte entre un paciente y otro va a cambiar. A veces será por inflamación aguda, otras veces será por la inflamación crónica esta que hablamos, habrá parte también que es por una degeneración, y veis que cada uno, esto es paciente 1 y esto es paciente 2. Puede que entre dos pacientes los dos están progresando pero por causas diferentes. Todo esto son causas y puede que contribuya cada uno. Por eso es tan difícil estudiar esta parte de la enfermedad, porque cada cosa, cada causa tiene su fisiopatología y sus causas y es muy complejo. Entonces nosotros no podemos distinguir este de este. En cambio, las causas que conducen al empeoramiento son muy diferentes. Por eso lo hace tan difícil de estudiar. Y ahora hay un concepto nuevo que está muy de moda en la investigación que se llama PIRA. Lo digo por curiosidad. Se llama progresión independiente de la actividad de brotes.
que es este empeoramiento paulatino que he dicho que es la progresión, pues se sabe que incluso pacientes que están etiquetados de forma remitente recurrente, que en teoría no debería haber empeoramiento entre brotes, en realidad sí que lo hay. Porque eso, y lo vemos muchas veces, son empeoramientos muy leves, muy sutiles, que no llegan a ser suficientemente graves como para cambiar la etiqueta de diagnóstico, pero que están ahí. Y es una cosa que siempre se nos ha escapado para detectarlo. Y es lo que llaman PIRA, por sus siglas en inglés. Bueno, esto es un estudio muy famoso que lo hicieron los de Barcelona, que tuvo también repercusión a nivel mundial, que se sabe que cuando el PIRA, cuando esta progresión está desde el inicio, o sea, al poco tiempo del diagnóstico, cuando en teoría no debería haber progresión, pero sí que la hay, muy leve, hay hasta, cuando esto ocurre al principio, 26 veces más riesgo de necesitar un bastón, ¿vale?, al cabo de unos 15 años. O sea, aumenta el riesgo de la discapacidad al futuro. Por eso tenemos que evitar desde el principio que exista esta progresión. Y luego, lo que decía antes, ¿qué síntomas hay? Pues hay un montón de síntomas que son invisibles en la esclerosis múltiple. No solo los problemas de movilidad, que son los que más se ven, sino alteraciones de sensibilidad, problemas cognitivos, los espasmos, calambres, pérdida de equilibrio, mareos, la fatiga, el dolor, alteraciones del sueño, la rigidez. Todo afecta. Y es que lo que es visible es solo una pequeña parte de todo lo que hay. Es decir, puede haber dolor, fatiga, ansiedad, hormigueos, que no se ven desde fuera, ni siquiera somos capaces nosotros de explorarlo, pero que están ahí. Y a veces esto pesa más que esto. Y es una cosa que sabemos y que tenemos en cuenta. Y la fatiga, que es la gran olvidada y que es un concepto muy heterogéneo porque lo que es fatiga para uno es diferente para otro. Hay fatiga física, de cansancio físico, hay otra que es más mental, hay a veces que es como una niebla mental que no deja trabajar y que prácticamente la mayoría, si no prácticamente casi todos, lo han sufrido. Y para 2/3 de pacientes es el peor síntoma. Puede empeorar con el calor, con la humedad, y hay muy mala correlación con lo que es la discapacidad física, con la aparición de brotes, incluso con la actividad de la enfermedad. Es decir, que un paciente puede estar, digamos, desde el punto de vista objetivo, muy estable, controlado y todo, pero tener tanta fatiga que se siente fatal, se siente muy, muy, muy mal, pero lo que es la propia enfermedad, lo que es la discapacidad directa de la enfermedad a nivel físico, ser poca. Y viceversa, hay personas que están muy afectadas o que están en una silla de ruedas y no tienen muy poca movilidad, pero a nivel mental se encuentran sin fatiga absoluta, están perfectos, no se cansan, y por eso hay una discordancia entre lo que es la discapacidad, digamos, física, si queréis llamarlo así, y lo que es la fatiga. Y el problema es que se desconoce por qué se produce. Sabemos que en parte pensamos que es por esto que hemos dicho de las desconexiones, que gasta más energía el cerebro, pero realmente no lo sabemos bien. Lo primero que tenemos que descartar los otros procesos, una anemia, un hipotiroidismo, síndrome de piernas inquietas, apneas del sueño, que todo eso puede producir fatiga, o incluso un estado de depresión. Y el tratamiento, lo que se ha visto que es más eficaz es el ejercicio físico de resistencia, en la medida que uno pueda, estar en un ambiente fresco, y luego de la causa subyacente. Por ejemplo, a veces hay un poco de depresión, que a veces la depresión no se manifiesta con síntomas de ánimo, de mal, sino simplemente con una especie de cansancio que uno sabe por dónde viene. Y los antidepresivos muchas veces funcionan, incluso aunque uno no note síntomas depresivos, algunos antidepresivos funcionan para mejorar la depresión. Esto de la fatiga se solapa bastante, en mi experiencia esto no está muy descrito, pero también con los pacientes que sufren fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, tienen síntomas muy muy parecidos y tampoco se sabe por qué ocurren. Hay algunos fármacos de eficacia modesta, aunque depende de cada caso. La mantadina, algunos antidepresivos, la fampridina, el fampira y el modafinilo, básicamente. Falta mucho por hacer respecto a este síntoma y es una necesidad no cubierta, y la verdad es que no hay toda la investigación que nos gustaría para este tema, porque es tan difícil de tratar que no sabemos no sabe ni por dónde tirar a investigar. Y luego mencionar un poco que una novedad que había salido en los últimos 2 años, que salió incluso en las noticias,
y es el papel del virus Epstein-Barr. Esto fue a raíz de una publicación hace 2 años de unos americanos que vieron en un estudio que hicieron en los reclutas americanos, un estudio de más de 10 años de seguimiento, en el que básicamente lo que vieron es que si tú no te has infectado por el virus Epstein-Barr, es prácticamente imposible, tú no puedes tener esclerosis múltiple. O sea, el Epstein-Barr es condición necesaria para poder padecer la esclerosis múltiple. ¿Y por qué? Porque el Epstein-Barr afecta a los linfocitos B, infecta estas células y las infecta para siempre, y se queda, digamos, dormido el virus ahí. Y parece que esto puede alterar cómo se comporta esta célula y en un momento dado hacer que ataque a la mielina. Pero es que el 90% de la población mundial está infectada por el virus Epstein-Barr, que se suele coger en adolescencia. Esto, aunque tú nunca hayas tenido lo que se llama la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso, aunque no la hayas recordado padecer, el 90% de personas lo han asumido, lo han tenido. Claro, entonces no es muy útil, ¿vale? Para el diagnóstico. Pero sí que puede ser, se piensa que esta reactivación, que no sabemos por qué ocurre, algo pasa con el virus y se piensa que muchos tratamientos actuales en realidad estarían actuando en parte contra el virus Epstein-Barr y por eso mejora la enfermedad. Es un poco controvertido, pero algunos neurólogos importantes piensan que los tratamientos antivirales contra el Epstein-Barr podrían funcionar también contra la esclerosis múltiple. Y ahora lo que está en marcha, ensayos clínicos de vacunas contra el Epstein-Barr. Porque si esto es cierto y tú vacunas a la población del Epstein-Barr y nunca contraen la infección, quiere decir que nunca podrían padecer esclerosis múltiple. O sea, desde el punto de vista teórico, podría ser una forma, digamos, casi de erradicar la enfermedad con una vacuna. Pero esto será útil para la juventud, para los futuros niños que se vacunen antes de contraer este virus. De todas formas, en el futuro se va a hacer un ensayo clínico con la vacuna del Epstein-Barr. Y bueno, ahora voy a hablar del diagnóstico, que es la parte quizá sí, más centrada del tema. El diagnóstico de esclerosis múltiple es súper complejo, incluso dentro de los neurólogos, los que no nos dedicamos a esto, se lo tienen que revisar, mirar en tablas, porque es difícil. Pues imagínate a alguien que ha estudiado neurología tantos años, pues todavía más difícil de explicar. Pero descansan 2 pilares fundamentales, que son diseminación en el espacio, DIS por sus siglas en inglés, y diseminación en el tiempo, DIT por sus siglas en inglés. Diseminación en el espacio quiere decir que 2 partes del cerebro y médula espinal tienen que estar afectadas, no basta con una sola parte, ¿vale? Son 2 topografías, 2 territorios, tiene que haber 2 sitios distantes que estén afectados, porque es una enfermedad de todo el cerebro y la médula espinal. Si es una zona muy concreta, siempre hay dudas si será otra cosa. Y la diseminación en el tiempo quiere decir que, como es crónico, es decir que hay nuevos síntomas, nueva inflamación sobre la que ya hay. Es decir, que no es un ataque de una vez, sino que hay por lo menos 2 ataques o más. Eso es diseminación en el tiempo. Si no hay diseminación en el tiempo, basta con tener positivas las bandas cleoclonales en el círculo raquídeo, que es lo que se hace a la mayoría de pacientes al diagnóstico, que es la punción lumbar, para obtener líquido cefalorraquídeo, que es un líquido transparente que baña el cerebro y la médula espinal, y ahí se determinan las bandas cleoclonales. Es una cosa que dice si el sistema inmunológico está activado de forma permanente dentro del cerebro. Entonces, el 90% de pacientes lo van a tener. Y esto es suficiente en el caso de que no exista diseminación en el tiempo ya para hacer el diagnóstico. Y además nos da seguridad de que esto es esclerosis múltiple y no otra cosa. Los criterios que veníamos utilizando son los del año 2017, criterios McDonald, son los que se utilizan en todo el mundo. ¿Vale? Pero ayer, literalmente ayer, bueno, por lo menos yo me enteré ayer, se publicaron los de 2024, sí es cierto, 2024 publicados ayer 2025. Hubo mucha controversia porque si ya son complejos, todavía le añaden más complejidad. Es un panel de expertos de todo el mundo que no para de reunirse en varias ciudades del mundo para ver cómo se puede aplicar. Porque aquí igual el de España y el de Francia ponen los criterios, pero luego llega el de Sudamérica y dice, no, pero es que esto en mi población no funciona, o esto... Entonces, ponerse de acuerdo es súper difícil, pero al final lo han conseguido y han hecho unos criterios homogéneos, mundiales, de esclerosis múltiple. Y esto tiene mucha repercusión incluso a nivel legal,
porque tú puedes poner una etiqueta de esclerosis múltiple en ocasiones que antes tú no podías, por lo menos de forma oficial. Pues fueron publicados ayer, o en octubre, seguro, y creo que fueron ayer. Básicamente lo que buscan es un diagnóstico más temprano, porque sabemos que cuanto antes tratemos mejor, pero sin perder la especificidad, es decir, sin comernos falsos positivos. Es decir, lo que no queremos es decir a alguien tiene esclerosis múltiple y que en realidad no la tenga, porque eso tiene una repercusión. Imaginamos que ponemos tratamiento a alguien que no tiene esclerosis múltiple. Lamentablemente eso pasa, y a veces porque no es difícil, no es fácil hacer el diagnóstico. Y a veces conforme va avanzando la ciencia o conforme van pasando los años, no es raro que un paciente que lleva 10 años con esclerosis múltiple, de pronto, o 15 o 20, digamos, uy, estamos revisándolo bien, esto no es un normal, y yo he llegado a quitar etiquetas de diagnóstico a gente que tenía 15 años de diagnóstico, 20 años y había recibido ya múltiples tratamientos. No es raro, en España pasa muy poco, pero en otros países pasa muchísimo más. En Estados Unidos llega a ser casi el 20-30% de diagnósticos erróneos. Pues tienen que tener, por eso, el problema es que estos criterios diagnósticos, según quien los aplique, si no los aplica con conocimiento, pueden diagnosticar falsamente esclerosis múltiple a un paciente que no lo tiene. Y un poco la controversia viene de eso, porque los americanos tienen miedo, sobre todo por el tema de seguros, porque en América si te ponen el diagnóstico quiere decir que el seguro te tiene que pagar el tratamiento y, bueno, hay muchos intereses respecto a esto. Lo que ahora pasa con los criterios de McDonald 2024 es que eliminan esto que he comentado al principio de diseminación en el tiempo en la mayoría de situaciones. O sea, en muchas situaciones no necesitamos esperarnos a que haya un segundo brote o que haya una resonancia con nuevas lesiones o que en la resonancia hayan lesiones antiguas y nuevas. Lo de lesiones antiguas y nuevas lo podemos ver en una sola resonancia si vemos que unas captan contraste y otras no. Las que captan contraste sabemos que tienen menos de 3 meses y las que no captan contraste sabemos que tienen más de 3 meses. Entonces sabemos en una sola resonancia, en una sola foto, que hay diseminación en el tiempo, porque coexisten lesiones antiguas y lesiones nuevas. O sea que han habido, digamos, 2 ataques, aunque no haya habido brotes. Pues esto lo eliminan. ¿Cómo lo eliminan? Pues viendo si las lesiones que están tienen unos signos radiológicos que son muy difíciles de ver, que se llaman signo de la vena central y anillos paramagnéticos, que es una cosa muy concreta. Bueno, si tiene unas características que por sus siglas en inglés se llaman TWS y PRN. Y luego el nervio óptico, que antes no se incluía como diseminación en el espacio, ahora sí que se incluye. El nervio óptico, que muchos pacientes habéis tenido afectación visual, una pérdida de visión, que se llama neuritis óptica, antes no contaba para establecer que era un sitio diferente. Ahora sí. Se llama la quinta topografía, el quinto territorio. Y luego también, a nivel del líquido cefalorraquídeo, cuando hacemos la punción lumbar para ver si está inflamado, para ver lo que he dicho antes de las bandas oreoclonales, las bandas oreoclonales, por ejemplo, aquí se envían a la FE, son costosas, incluso tiene que ser alguien con experiencia para determinarlo, tardan como un mes. Pues ahora ya no hace falta hacer las bandas oreoclonales. Hay otra cosa que se llama índice kappa, que con una máquina que vale 4 duros se puede hacer y podemos ver si es positivo en cuestión de horas. Todavía no está en Castellón, pero voy a hablar para que se haga, porque eso en cuestión, de un día para otro podremos saber si uno es positivo o no y a dar la certeza diagnóstica. Pues ya el panel ha considerado que se puede utilizar como sustituto de bandas oreoclonales. Eso democratiza más el diagnóstico. Y otra cosa que han hecho es que síndrome radiológico aislado, que básicamente es alguien que tiene las lesiones típicas de esclerosis múltiple en el cerebro, pero que jamás ha tenido ni brotes, ni síntomas, ni nada, que lo llamamos síndrome radiológico aislado. Eso, en teoría, no era esclerosis múltiple por definición, no podíamos decir porque nunca había tenido síntomas. Aunque por dentro nosotros hubiéramos que lo mismo, solo que no ha tenido síntomas, lo hemos pillado antes de que tenga síntomas. Pues ahora sí que se puede hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, aunque tú nunca hayas tenido síntomas. Porque se quiere hacer un diagnóstico biológico. Y sabemos que cuanto antes hagamos el diagnóstico, mejor. Muchos pacientes que tienen esto, ahora se puede decir que tienen esclerosis múltiple, ¿y eso qué pasa? Que te abre abanico a los tratamientos, porque por definición tú no puedes tratar un síndrome radiológico aislado, en teoría no lo puedes tratar porque no tienes esclerosis múltiple. Y lo de los territorios, bueno, esto es simplemente para que lo veáis a modo de ver. Estos son cerebros, esto es la parte baja del cerebro, esto es la médula espinal,
Pues bueno, estos son cada uno de los territorios. Esta semiluna es cerca de la se llama territorio yustacortical, este territorio se llama periventricular, esto que es la parte más baja del cerebro y el cerebelo se llama infratentorial, y esto que es la parte de la médula espinal, es otro territorio, 1, 2, 3, 4, y luego estaría el nervio óptico. Para decir que hay diseminación en espacio tiene que haber en dos sitios diferentes, o aquí, o aquí, o aquí y aquí, o aquí y aquí. En dos sitios diferentes tiene que haber plaquitas. Si no hay plaquitas en dos sitios diferentes no hay diseminación en el espacio. Aunque con los nuevos criterios esto ya no es tan necesario. ¿Vale? Y lo nuevo, lo que decía, lesiones nuevas, esto es actividad. Esta es una resonancia antigua, por ejemplo, del año pasado, y una resonancia nueva. Aquí hay una plaquita que está aquí, pero aquí no había plaquita hace un año. Ya de pronto apareció en este año una plaquita. Esto quiere decir que ha habido actividad, porque esta plaquita se ha formado en algún momento, no sabemos si hace 6 meses, hace 9 meses, hace 11 meses. ¿Vale? Y luego esto de aquí es captación de gadolinio. Esto también quiere decir actividad. Estas cositas blancas, cuando se pone el contraste, quiere decir que están chupando el contraste. Estas lesiones quieren decir que se han formado recientemente. Y luego, lo que los criterios diagnósticos añaden es lo que he dicho antes de signo de la vena central y anillo paramagnético. Son cosas, tienen nombres muy complicados, pero básicamente sabemos que en las lesiones, en las plaquitas, esto es una plaquita y esto es otra, por dentro hay un hilito negro que es una vena. Pues con las nuevas tecnologías de resonancia se puede ver esta vena. Y esto ocurre en la esclerosis múltiple y no suele ocurrir en otras enfermedades. Esto añade especificidad a la enfermedad. Aquí lo podemos ver, esta es una lesión blanquita y esto negrito que cruza por medio es la vena central. Eso quiere decir que cuando tenemos dudas, si vemos esto, nos sugiere que sea por esclerosis múltiple y que no sea pues por un problema de circulación, por una inflamación de otra cosa. Pero es muy difícil de ver. Con las resonancias que tenemos aquí, en la Comunidad Valenciana, es muy difícil de ver. Incluso en la FE, con la resonancia que tienen ahí configurada bien, cuesta mucho de ver. Entonces todavía no está para uso no cotidiano. Y otra cosa que son muy específicas de las lesiones de esclerosis múltiple es que hay lesiones que son antiguas, pero que tienen, en una secuencia concreta, tienen un borde negro que es de hierro, que son depósitos de hierro. Esta cosa de aquí, que está en el borde de la lesión, es hierro. Y eso quiere decir que el hierro está dentro de los macrófagos, que son unas células de defensa, que son como una especie de, como si fuesen termitas que van comiéndose la madera poco a poco. Esto no capta contraste, pero esta lesión está activa crónicamente. Es una lesión crónica activa, es una lesión que ponemos gadolinio y la vemos y no capta contraste, y que hacemos 2 resonancias y no vemos cambios, pero sin embargo a nivel microscópico hay una inflamación crónica de bajo grado que no somos capaces de ver. Pero sí que se puede ver a veces con este depósito de hierro. Eso es muy difícil de ver, pero eso también aumenta la especificidad del diagnóstico porque no aparecen en ninguna otra enfermedad. Bueno, esto es muy complicado, no voy a ir por ello. Entonces, para concluir, la enfermedad de esclerosis múltiple es muy variable, su curso clínico es súper diverso y se desconoce realmente por qué. Vemos que hay papeletas, por ejemplo, si tienes muchas lesiones en la médula espinal, si eres varón, si tienes un brote grave, todo eso son papeletas para que la enfermedad sea agresiva. Cuando hacemos estudios de muchas personas, por ejemplo de 100 personas, está claro que los que empiezan con lesiones medulares acaban siempre peor. Pero luego a nivel individual puede que el caso particular de una persona que empezó con un brote de la médula espinal, luego está perfecto 40 años después. Y a la inversa, se supone que empezar con una neuritis óptica eso es de buen pronóstico, pero hay tanta diversidad que hay pacientes que empiezan con neuritis óptica que se supone que es de buen pronóstico y luego hacen un brote muy malo. O sea, el problema es que hay mucha diversidad, aunque luego la media es la media. Hay la forma exclusivamente a brotes remitente recurrente, la más frecuente y la que mejor responde a los tratamientos, y que las formas progresivas responden peor a los tratamientos y desconocemos realmente por qué se producen. Y ahora quería hablar de la última sección, los biomarcadores, que es una cosa que cada vez va a estar más en moda y lo hablaremos también en las consultas en los futuros años. Esto va a estar súper de moda. Y el primero de todos es el neurofilamento ligero en suero, que ya os tiene que sonar. Y la Comunidad Valenciana es pionera, porque el doctor
Casanova, en la fe, compró una máquina que se llama Simoa, que permite detectar esta cosa. En el resto de España solo se hacen centros de investigación o en grandes hospitales, pero en la Comunidad Valenciana conseguimos que cualquier neurólogo de la Comunidad Valenciana los pueda pedir con un clic y se derivan a la fe, se hacen ahí, se procesan y además se hacían con el dinero propio del grupo de investigación de la fe. Con el tiempo se ha conseguido que el material fungible lo pague ya la consellería, pero que todo el recurso humano y todo lo hacen los del laboratorio de la fe, gracias al doctor Casanova. Básicamente, el neurofilamento ligero en suero es una proteína que forma el esqueleto de la neurona. La neurona tiene un esqueleto que lo mantiene rígido y el 85% está compuesto por esta cosa. De manera normal, cada día se destruyen neuronas, eso es normal. Miles de neuronas perdemos como parte del envejecimiento y es totalmente normal. Cuando se mueren las neuronas, se destruye el esqueleto, se libera líquido cefalorraquídeo y una parte, ¿qué es esto? Y una parte ínfima, súper poca, a la sangre. Hasta hace 10 años no había forma de detectar cantidades tan pequeñas, que son picogramos. Gracias a estas nuevas tecnologías ya se pueden detectar. Por lo tanto, si hay una destrucción muy grande de neuronas, podemos detectar cómo se elevan los neurofilamentos en sangre. Es decir, de una analítica de sangre podemos saber lo que está pasando dentro del cerebro. Sabemos que el neurofilamento de forma normal aumenta con la edad. O sea, el neurofilamento, el problema es que aumenta con la edad y en cualquier otra enfermedad de cualquier tipo. Su elevación se relaciona también con la inflamación aguda. Y estos son estudios antiguos en el que vemos esto blanco de aquí son personas sanas, sin esclerosis múltiple. Y estos de aquí son personas con esclerosis múltiple. Estos de aquí no tienen inflamación y estos de aquí sí que tienen inflamación. Aunque es muy sutil, los que tienen inflamación están más a la derecha, esta curva. Hay más pacientes con niveles altos de neurofilamentos que los que no tienen actividad. Y a su vez, los que no tienen actividad tienen niveles más altos que los pacientes sanos. Pero hay mucho grado de solapamiento, como podéis ver. Y esto de aquí es una gráfica de los niveles de un estudio muy importante que salió en 2022, de los niveles de neurofilamentos de más de 1000 pacientes en función con la edad. Podemos ver que con la edad se van elevando. Por lo tanto, el valor de neurofilamentos, el valor absoluto, siempre tenemos que interpretarlo con la edad. Porque alguien de 70 años, por ejemplo, mira, lo que veis en colores, rojo, naranja. Rojos son niveles altos, naranjas son niveles intermedios altos, gris normales y azul bajos. Pues a lo mejor lo que es un valor normal con 70 años, por ejemplo, aquí pongamos, si tienes 70 años y tienes 12, es bajo. Incluso si tienes 18, esto es normal. Pero 18 en una persona de 20 años es alto. Entonces es muy importante corregir. Esto es lo más difícil. Y hay mucho grado de solapamiento con personas sanas. Hay personas sanas que también pueden tener esto alto, estar en esta zona. Entonces lo difícil es llegar de la media al individuo. ¿Vale? Es importante ver a cada uno, ver si para él eso es alto o no. Porque si es alto para esa persona tenemos que tener más atención con la aparición de brotes, inflamación, cambiar el tratamiento. Y es que la elevación de los filamentos no te dice de por qué se ha producido ese daño. Los brotes pueden elevar el filamento, pero lo elevan poco. De hecho, si lo elevan mucho, es una cosa curiosa que se ha descubierto hace poco, no es debido a la enfermedad, porque la enfermedad no lo eleva tanto, no suele producir un daño tan grave. Pero, por ejemplo, otras enfermedades, por ejemplo, uno puede tener Alzheimer con parte del envejecimiento, pues suben. Uno puede tener una ELA, que es otra enfermedad totalmente distinta, y eso elevan, vamos, si las esclerosis múltiples suelen estar en rango de 20-40, una ELA sube hasta 1000. O un ictus puede hacer que eleve un montón. Entonces esto en realidad sí que nos puede ser útil pues para ver si está pasando algo. Cuando vemos una elevación, a veces incluso el haber corrido una maratón puede subirlos, o una anécdota reciente es que una de las que mayores en la FE y en Madrid somos los que más estamos investigando esto. En Madrid estaban haciendo con estudiantes de medicina los neurofilamentos y vieron que unos pacientes tenían niveles súper altos y estaban sacando las analíticas los lunes y les preguntaron. Resulta que esos que tienen neurofilamentos altos se han venido de borrachera al fin de semana. O sea, para que os cuenta, y eso es una cosa que todavía no se sabe, pero bueno, cualquier cosa puede afectar.
Bueno, esto es un trabajo que publicamos, bueno, esto es parte de mi tesis doctoral que estoy haciendo, que los pacientes, estos son valores de neurofilamentos, aquellos que tienen inflamación aguda, que es esto que pone ahí, tienen niveles de neurofilamentos más altos, ¿vale?, que aquellos que no. Incluso aquellos que no tienen inflamación y tienen valores de neurofilamentos altos, normalmente tienen peor pronóstico. Y ya lo último es otro biomarcador que todavía no habréis oído hablar mucho de él, pero en el futuro seguramente hablaremos, que se llama la GFAP, o Glial Fibrillary Acid Protein, o proteína fibrilar glial ácida. ¿Qué es esta proteína? Es una proteína totalmente distinta. A diferencia del neurofilamento, este no está en las neuronas, está en los astrocitos. Los astrocitos es una cosa que la mayoría de la gente no lo sabe, son otras células que están en nuestro cerebro y que de hecho es una mayoría. En el cerebro humano tenemos 5 veces más astrocitos que neuronas. O sea, eso es así. Tenemos más astrocitos que neuronas, pero no sabemos muy bien la función de los astrocitos. Los astrocitos lo que hacen es dar soporte a las neuronas. Les nutren, influyen en cómo se comportan. El 40% de las células de nuestro cerebro son astrocitos. Cuando hay un daño, se produce una cicatriz, como he dicho antes, gracias a los astrocitos. Esto se llama astrogliosis. Los astrocitos son estas células que se ven aquí en verde y cuando se activan se hacen más grandes, se hacen ramificaciones, se vuelven más gordas y liberan este marcador, la GFAP. Se encuentran en las placas crónicas activas. De nuevo, también suben con la edad. Bajan con el índice de peso corporal porque hay más volumen en que se distribuya y es más alto en mujeres que en hombres, no se sabe por qué. Y aquí, lo que es tan diferente del neurofilamento ligero en suero, y motivo por lo cual se va a complementar, es que esto nos relaciona más con la progresión. Así como los neurofilamentos ligeros se relacionan con la inflamación aguda, con los brotes, esto otro se relaciona más con la progresión. Por tanto, podremos usarlo en conjunto para ver ambas cosas, simplemente con una analítica de sangre. Entonces, resumen, los neurofilamentos se usan en la práctica clínica diaria en nuestra comunidad, permiten controlar a muchos pacientes sin necesidad de hacer tantas resonancias. Nosotros, bueno, en la FEA hacemos muchísimas menos resonancias que antes y el doctor Casanova, que es el que más experiencia tiene, todavía hace menos que yo, porque se basa mucho en neurofilamentos. Cuando clínicamente el paciente está bien, tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, cuando están bajos nos tranquiliza, cuando están altos no siempre implican un cambio, pero simplemente estamos atentos, no implican necesariamente que haya que cambiar de tratamiento ni nada. Y la GFAP, solo en determinados proyectos de investigación se están midiendo ahora mismo, pero posiblemente permite identificar a las personas que están progresando. Y ya, como conclusiones generales y acabar, la esclerosis múltiple es una enfermedad muy heterogénea, varía mucho de paciente a paciente. Los criterios diagnósticos, aunque hayan cambiado en la práctica, se basan en los primeros pilares básicos y realmente esto ya lo hemos hablado en charlas, en congresos con otros neurólogos, no nos va a cambiar mucho la práctica habitual de lo que ya venimos haciendo, porque en España, por lo menos en la Comunidad Valenciana, creo que lo hacemos bastante bien de acertar los diagnósticos. Que la resonancia sigue siendo la prueba de diagnóstico esencial y que ahora podemos usar biomarcadores como el neurofilamento ligero en suero que permiten ahorrar en la resonancia para monitorización. Seguimos sin saber bien qué es la progresión y tampoco tenemos tratamientos realmente eficaces para ello, y que existe muchísima investigación y avances en cursos, que el futuro es esperanzador. Ahora hay un montón de ensayos clínicos y la industria, los grandes laboratorios, están viendo que hay mucho que hacer y están invirtiendo millones y millones para intentar encontrar lo que más se acerque a una cura o frenar la progresión de la enfermedad. Y ya está. Muchas gracias.